Bienvenidos a este capítulo más. Hablan con Venus. Como ya sabrán, soy la nueva integrante que haré parte de este hermoso grupo. La vez pasada les conté una particular historia. Recuerdan bien que hablo de aquella trágica y a la vez inquietante historia de suspenso, de drama y amor. Aunque bueno, en este caso, de desamor. Continuaré con la historia de aquel ser que vi en aquel momento. En un pequeño recuento, me encontraba en aquella habitación en la que vivía con sombra. Aquella habitación en un lugar, en un kiosco, por si no lo recuerdan, en medio de un gran bosque. En aquel momento desperté en la madrugada. No sabía bien lo que pasaba. Como podrán recordar, existían una cantidad de ruidos inquietantes, unos ruidos absurdamente extraños, ruidos tan inquietantes que llevaba 3 noches sin conciliar el sueño. Recuerdo que me levanté, miré por la ventana y en aquel momento apareció ese ser pequeño, con los pies hacia atrás. Características físicas ustedes ya bien las podrán recordar. Su cara, recuerdo su forma, lo veía pequeño y recuerdo que me lanzó una sonrisa que a su vez me pareció inquietante. Entendía el porqué de aquel gesto extraño. No me pregunten por qué, ni me pregunten cómo. Lo único cierto aquí es que de un momento a otro sentí la gran necesidad de salir de mi cuarto, de ese cuarto donde vivía con sombra, estando él completamente dormido. Me sentí totalmente atraída hacia una fuerza que no conocía. Tal fue así como me dirigí hacia la puerta, quité el seguro y salí de la habitación. Miles de cosas pasaron por mi mente, entre ellas, este ser desaparecerá de un momento a otro. ¿Qué va a pasar si me acerco tan solo un poco, tan solo por curiosidad, petrificada a su vez e invadida por un fuerte miedo? No entendía muy bien cómo podrán entender, pero me arriesgué, lo enfrenté. Me miró y no me dijo nada. Su inquietante mirada me hizo una reverencia y me invitó a seguirlo al bosque. Como podrán imaginarse, en efecto, no sentía mis pies, sentía que levitaba, pero no me importó. Me sentía sumamente atraída por esa fuerza que no conocía a perseguir a este pequeño ser hacia el bosque. No sé en qué momento, no sé cómo, pero un fuerte silbido en ese momento me hizo parar. Aquel pequeño ser desapareció, tal como si se lo hubiese llevado el viento. Aquel silbido me despertó probablemente de lo que aún ni siquiera entiendo, aún ni siquiera me lo explico. No sé. Lo único que sé es que sentí haber despertado e inmediatamente salí corriendo nuevamente en dirección hacia la habitación. No entendía lo que estaba pasando, temblaba de miedo, mis piernas temblaban, sudaba frío y lo único que pensaba era, no puedo más, algo me va a pasar, no puedo con esto, este ser casi me lleva, no sé a dónde quería llevarme. Ingresé en la habitación y todo parecía normal, todo estaba a oscuras. Sombra dormía como siempre. Intenté despertarlo y no despertó. Pero no creerán lo que encontré en el piso de la habitación en medio de la oscuridad.
Mis pies sintieron una textura lisa y a la vez rugosa. Cuando vi hacia abajo, era una pequeña nota. Coger mi celular, encendí la linterna y decía esa nota con una extraña letra que no entendía muy bien: huye de aquí, este no es tu lugar. Me inquieté demasiado. No sabía si sentirme más asustada por esa nota o porque aquel pequeño ser casi logra llevarme a un lugar no conocido y quién sabe con qué intenciones. Amigos, en aquel momento cerré las puertas porque eran dos, puse el seguro de cada una nuevamente y lo próximo que hice fue acostarme a dormir. No se imaginan, aquella nota me dejó totalmente inquietada, o bueno, en este caso, totalmente impactada. Al siguiente día desperté tras haber logrado conciliar el sueño tan solo una hora aproximadamente. Sombra despierta. Ni siquiera intenté contarle lo sucedido. Sabía que, como siempre, él no me creería. En medio de la madrugada y tras los hechos ocurridos pensaba: quizás alguna persona malintencionada vino y dejó esa nota, pero ¿por qué no le hicieron nada a Sombra? ¿Por qué no me esperaron? ¿Por qué no me hicieron algo a mí? Pudo haber sido una persona la que ocasionó ese silbido. Aquel silbido que prácticamente, si es que aquel pequeño ser o este duende tuvo malas intenciones conmigo o las tenía, ¿pudieron quizás haberme salvado? No lo entendía. Tenía un mar de pensamientos en mi cabeza. Intenté, en medio del desayuno, contarle un poco a Sombra, pero fue imposible. Sabía que igual seguía totalmente reacio a las cosas que me sucedían. Y saben, entendí el verdadero significado de aquella nota. Sea lo que sea o quien sea que la haya dejado, me hizo un grande favor. Los siguientes días fueron tristeza y melancolía. Tratos de Sombra aumentaban cada día, en cada palabra, en cada gesto y acción. Sentía que mi mundo se decaía. A veces, cuando estás completamente cegado de amor, no ves la realidad, no ves las cosas o no como son. Realmente queda el misterio para mí y sé que también para ustedes y muchas incógnitas de cuál era la intención de este pequeño ser y cuál era la intención de este silbido proveniente del bosque para salvarme, o cuál era la intención de esta nota en el suelo. Hasta ahora no lo entiendo, pero quisiera entenderlo y juntos descubriéramos lo que sucede. Como les decía hace un rato, los malos tratos de Sombra realmente fueron sumamente perjudiciales para mi vida. Cada vez, cada día aumentaban, cada vez era una persona sumamente desconocida para mí. Fue tan fuerte una pelea que tuvimos aquel día, el último día junto a él, que decidí por fin marcharme, tanto que en medio del bosque, mientras decidí marcharme, vi los ojos enfurecidos de Sombra cómo se tornaban rojos y a la vez con un carácter demasiado fuerte. Debo admitirlo, me asusté y aquel silbido empezó de nuevo en el bosque. Era un silbido tan fuerte y tan alarmante
porque sentía como mi intuición me decía que debía salir inmediatamente de aquel lugar. Busqué ayuda, busqué ayuda en buenas personas y me ayudaron a salir de este lugar. Desde ese día no he sabido nada de sombra y créanme, no quiero volver a saber. En medio de esta historia, que yo sé que es realmente muy impactante para todos ustedes como lo es para mí, nos quedan muchas cosas, muchas enseñanzas. Una de ellas es que no podemos negar los elementales que existen en la naturaleza. Saben, son demasiados, no se imaginan. No podemos negar que hay muchos buenos y muchos malos, pero siempre, mis queridos amigos, tendremos que tener especial cuidado porque no sabemos cuáles sean las verdaderas intenciones de cada uno. También queda la enseñanza de que valemos tanto como personas que no debemos en un solo momento ni en un solo segundo cegarnos de amor por una persona que realmente no nos quiera, no nos merezca o no nos valore. Sombra prácticamente se convirtió de una hermosa rosa a un grande y feo monstruo. Sé que estas palabras son fuertes, pero saben, realmente fue así. No sé en qué momento desconocí a esa persona con la que pensaría que pasaría el resto de mi vida.